Hola, hola, mi nombre es Marta Alicia Brito y bueno, el día de hoy acompáñame a ver un tema que está en boca de todos, pareciera un tema muy nuevo y es la inteligencia artificial. Pero déjame decirte que este concepto no es así, ha tenido sus inicios hace algunos años ya atrás y bueno, te voy a contar algunas cosas interesantes acerca de este concepto. Acompáñame. La clase del día de hoy tiene como objetivo que nosotros podamos definir qué es la inteligencia artificial, saber cómo es que surgió y así también poder aplicarla en una animación de forma fácil y responsable. Para ello, las tareas que vamos a desarrollar van a ser las siguientes. Comenzaré definiendo qué es inteligencia artificial. Después hablaremos de los principales pioneros que incursionaron con esta rama y también vamos a hablar de una herramienta que me permite crear animaciones y ponerle voz. Así que acompáñame. Pero antes de arrancar con nuestra clase, quiero presentarte una personita que quiere realizarte algunas preguntas y ponle atención porque está algo interesante en lo que nos cuestiona. Bienvenidos a la escuela en línea número 1. Antes de comenzar con esta clase, quiero realizarte algunas preguntas. ¿Sabes qué tienen en común Siri, Alexa, Netflix y ChatGPT? ¿Qué es y cuándo surgió la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede crear una animación con inteligencia artificial como yo? Si alguna de estas preguntas te causó interés, quédate que en esta clase lo vamos a descubrir. A ver, aquí quiero retomar dos cosas muy importantes. ¿Te parece? La primera es que nos hace una pregunta de qué tienen en común Siri, Alexa, Netflix y ChatGPT. Piénsalo y más adelante durante la clase le vamos a dar respuesta a esa pregunta. Y la segunda que me llama muchísimo la atención es que esta animación utiliza mi voz, si te das cuenta, y está sincronizada la imagen. Te sorprendería si te digo que la realicé utilizando la inteligencia artificial con tan solo unos clics. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que, pues bueno, acompáñame. Para ello, pues vamos a comenzar definiendo qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo de estudio que se ocupa del desarrollo de sistemas y programas. Estos pueden ser capaces de realizar actividades que requieren de la inteligencia humana. Por así decirlo, la inteligencia artificial emula o imita esas capacidades humanas que tenemos, como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento y también tomar decisiones, ¿no? Que es algo que de repente nos sorprende con estos avances que nos presenta. Todo esto, la inteligencia artificial lo hace mediante el procesamiento de grandes cantidades de datos y estas pasan por algunos algoritmos y modelos matemáticos muy complejos. Los sistemas de inteligencia artificial actualmente hacen cosas maravillosas, entre ellas, pues bueno, está el reconocimiento de voz. Si te diste cuenta en la animación que te presenté anteriormente, estaba coordinado los movimientos con la boca y todo eso gracias a la voz. Obviamente el procesamiento de esas imágenes las hace de forma rapidísima, pero también ha incursionado en esta parte de hacer traducciones automáticas, diagnósticos médicos más precisos, e inclusive también, bueno, conducción autónoma, ¿no? Que es una de las cosas que también ha impactado mucho en el ambiente industrial, por ejemplo, entre muchas otras cosas, porque la inteligencia artificial día a día tiene algo nuevo que presentarnos. Obviamente, la inteligencia artificial utiliza diferentes técnicas y enfoques, ¿no? Entre ellos está unas cosas que son geniales, que es el aprendizaje automático, las redes neuronales artificiales, el procesamiento del lenguaje natural, que eso es lo que hace que nosotros también podamos interactuar con esta tecnología de una forma muy natural, la visión por computadora, entre otras más, ¿no? Pero estas técnicas básicamente pues han mejorado y han hecho posible que estas inteligencias artificiales vayan aprendiendo y adaptándose a realizar tareas cada vez más eficientes y más precisas con el tiempo. Vamos a ver. La inteligencia artificial ha tenido un gran impacto, gracias a eso que te menciono, en diversos campos. Van desde la medicina, la industria, el transporte, atención a clientes, servicios, el entretenimiento, pero también la educación. Y se espera que esto vaya evolucionando y transformando nuestras vidas de aquí al futuro, ¿eh? Y entonces nos brinda nuevas oportunidades, pero también desafíos. Y no sé si te has cuestionado
qué carreras son las que van a existir en el futuro. ¿Van a ser las mismas que hoy en día la mayoría estudiamos o vamos a necesitar prepararnos y también adaptarnos al uso de esta inteligencia artificial como un medio para poder facilitarnos más, ¿no? Y encontrar más oportunidades para nosotros? Pues bueno, esos desafíos obviamente pues van evolucionando. La artificial no es tan nueva como nosotros creemos, porque este campo de estudio ha sido desarrollado e impulsado por muchos investigadores y muchos científicos a lo largo del tiempo. Entonces, no podemos decir que una sola persona es la que la creó, no. Entonces, como es multidisciplinaria y vemos ahora mucha inteligencia artificial en distintos medios, en diferentes partes, pues cada uno de los especialistas en esas áreas ha aportado un granito. Pero todo comenzó con un personaje del cual tengo que hablarte, porque sí hay pioneros o personas que destacan en el desarrollo de la inteligencia artificial. Uno de ellos es Alan Turing. Alan Turing es un matemático y es considerado el padre de la inteligencia artificial porque hizo trabajos de computación y de la teoría de la computabilidad. Y bueno, para hablarte de él, me voy a ir al año de 1939, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, y en su país original, que era Inglaterra, se convoca a unas personas para participar en una misión secreta en donde tenían que descubrir o descifrar algunos mensajes que mandaban los alemanes con una máquina que se llama Enigma, que es como la que está aquí en la pantalla, si la logras ver. Pues era una máquina pequeñita y que tenía un gabinete, y eso le permitía poderse transportar de un lado a otro, ya sea por barcos, submarinos, por, no sé, tanques, camionetas, etcétera, y la utilizaban como una herramienta para ir ganando en la guerra. Obviamente, cuando lo reclutan, pues él empieza a utilizar esta inteligencia que tenía en cuestión de matemáticas y empieza a diseñar una máquina. Pero bueno, mira, esa máquina de Enigma es lo que a lo mejor nosotros ahora conocemos como esto, ¿no? Que es la laptop que podemos llevar a todas partes. Desde ahí, pues bueno, ya había algunos avances, ¿no? Como tenía esas habilidades para las matemáticas, diseña una máquina que tenía la capacidad de varias de Enigma. Y cuando la pone en marcha, logra hacer algo mágico, que es reducir la guerra. Se dice que de 2 a 4 años, porque pues se adelantaba a lo que los alemanes se codificaban en esos mensajes, y logra salvar miles de vidas. Entonces pasa la historia con ese concepto y con esa máquina que él crea. Pero obviamente Alan Turing siempre nos pone las bases firmes de la informática y la computación, pero lo vemos como ese padre que desde niño tenía una habilidad enorme para las matemáticas y las ciencias, y también para el deporte, porque era muy bueno, como todos los informáticos, ¿no? Somos muy versátiles. Y bueno, cuando él llega en un momento de su madurez, descubre que tenía esa habilidad y empieza a fascinarse por materias que a él le llamaban más la atención que otras. Y lo mejor de todo es que pudo hacer cosas grandiosas y aportar grandes avances a la humanidad. Entre ellas, uno que tiene que ver con la cibernética, es que él crea un test que mide la capacidad que puede tener una máquina para hacerse pasar por un ser humano. Y no sé, yo creo que muchos de nosotros por ahí al navegar en internet hemos encontrado de repente una leyenda que dice que comprobemos que no somos un robot, ¿no? Y entonces ese gran trabajo pues lo hace pasar como uno de los pioneros de la inteligencia artificial, como esos patrones matemáticos en la biología para poder comprobar. Pero bueno, desgraciadamente esos logros que él nos hace estuvieron ocultos en la sombra durante muchos años. ¿Por qué? Porque este joven o este personaje en su juventud descubre una parte que en sus años era muy castigada, y era la homosexualidad. Entonces, por ahí nos cuentan en su referencia bibliográfica, que podemos ver en muchos libros, que bueno, su país en Inglaterra en 1950 lo castiga por esa práctica, por esa característica, y obviamente, pues bueno, eso hace que él vaya no pasando los mejores años, y por ahí en algún momento dicen que él se suicida, pues con una manzana con cianuro.
Ese es lo que cuentan en esas biografías, pero pues bueno, mira, hay un personaje muy importante que surge por ahí del año 2013, más o menos, en donde, bueno, Stephen Hawking, que yo creo que lo conoces, es un científico, por muchos años trató de hacer que estos descubrimientos no estuvieran ahí en la sombra por tantos años, ¿no? Y le pide a la reina Isabel inclusive que le dé el perdón para poder separar esta característica que no tiene nada que ver, ¿no? Con los avances que él había hecho. Y se lo otorgan y bueno, se genera o se crea un instituto de matemáticas que lleva su nombre allá en su país. Inclusive hay un billete de 50 libras que tiene su fotografía y trae su fecha de nacimiento en números binarios. Y no nada más él, sino también otras organizaciones también le atribuyen pues todos estos descubrimientos, ¿no? Uno de ellos es Google, que patrocina un premio que se llama Turing, ¿no? Que es dado a todas esas personas que contribuyen algo a las ciencias de la informática y la computación. Y es equivalente al Nobel en algunas otras ciencias. Entonces, es algo muy interesante lo que nos cuentan acerca de Alan Turing. Yo te recomiendo que veas un poquito más de su historia, pero pues bueno, mira, él no nada más fue el único, hay otros dos personajes de los cuales quiero hablarte. Este otro científico se llama John McCarthy. Él hace algo muy importante. El concepto de inteligencia artificial no existía antes hasta el año de 1956, cuando él funda una organización que precisamente sienta las bases como punto de partida en el campo de la inteligencia artificial y se empieza a trabajar con ello. O sea, ahora entiendes por qué te decía que no era un concepto tan actual, ¿no? Obviamente pasaron muchos años porque hoy en día es más rápido. Hoy puedes tener una herramienta de inteligencia artificial y mañana sale otra, pero en esos años pasaban muchos años, ¿no? Y entonces él es el precursor de todo este camino, pero también lo acompaña otro personaje que se llama Marvin Minsky. Él también crea un instituto e inclusive es el pionero de un lenguaje que se utiliza en la inteligencia artificial, que es LIPS, que es el lenguaje con el cual se programa. Y entonces empiezan a surgir esos brazos robóticos y incursionarse en algunas cosas que nosotros hoy en día vemos a lo mejor quizá muy normales en la industria. Y estos tres personajes creo que son un ejemplo de las muchas personas que le han contribuido a este campo y que han logrado que se desarrolle y se avance a lo largo de los años. La verdad es que sí, tenemos que decir que la inteligencia artificial es multidisciplinaria, ya que ha estado impulsada por muchísimos científicos e investigadores a lo largo de muchos años y en todo el mundo, ¿no? Tanto que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta, ¿no? Y al principio esa animación te hacía una pregunta y nos decía, ¿qué tenía de común lo que era Siri, Alexa, Netflix y ChatGPT? Pues bueno, son sistemas que precisamente usan la inteligencia artificial y nosotros las tenemos en la casa, ¿no? Así común y corriente. Pero bueno, estos sistemas utilizan esos algoritmos de la inteligencia artificial para poder entender el lenguaje natural que nosotros tenemos y en base a ello analizar esos datos y entonces hacernos recomendaciones de películas o canciones o también generarnos textos. Así de simple, ¿no? Entonces, cada día, de repente, la inteligencia artificial está más presente en nuestra vida cotidiana de lo que pudiéramos pensar. Obviamente, la inteligencia artificial ha mejorado muchísimo la experiencia y se ha utilizado para satisfacer necesidades del ser humano. Y entonces ahí está el gran potencial, ¿no? Que puede mejorar nuestras vidas y resolver problemas que pudieran presentarse al ser humano. Pero también representa pues un desafío en la parte ética, social, legal, y ahí es donde también nosotros tenemos que estar informados sobre este futuro que puede tener la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí es donde yo te invitaría a que a lo mejor nos preparemos, estudiemos alguna carrera que nos hable del uso adecuado precisamente de la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial ha impactado en varios sectores. La educación no se queda atrás. Y eso lo hace en todos los rubros o en todas las carreras porque tiene algo o se auxilia de algo que se llama aprendizaje automático o aprendizaje profundo.
y que está basado en esos algoritmos que permite que las máquinas vayan aprendiendo sobre los datos que van captando y vayan mejorando su rendimiento. Y entonces, pues obviamente se va a la educación en los campos de medicina, de industria y de entretenimiento y también pues esos que a lo mejor nosotros estamos estudiando, ¿no? Y si hablamos en esta parte de la educación, pues déjame decirte que gracias a que puede hacer rápidamente todo esto que te mencionaba, pues nos podría ayudar a personalizar el aprendizaje y optimizar todos los procesos sobre contenidos que nosotros podemos ver, ¿no? Y también interactuar con los demás usuarios. Y aquí es donde encontramos una variedad de herramientas o técnicas que nos permiten hablar de un aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para que puedan hacerse cosas tan sencillas en la educación como es el potencial que ahora tienen en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Imagínate que de repente para una clase de literatura nos pidan hacer un cuento, ¿no? Donde antes utilizábamos un software y necesitábamos a lo mejor de crear el guión, crear los personajes, dibujarlos, pasarlos a una computadora mediante un software. Ahora lo puedes hacer con tan solo 3 clics. Entonces, pues bueno, vamos a verlo porque precisamente al inicio de esta clase yo te hablaba de cómo poder animar un personaje como ese que te muestro ahí en pantalla. Y bueno, este personaje yo lo creé en una plataforma que es gratuita, es una herramienta que está ahí que le pertenece a Adobe y se llama Adobe Express y permite que nosotros podamos animar estos personajes por medio de nuestra voz. Recuerda que la inteligencia artificial pues tiene esa habilidad, ¿no? Reconocimientos de voz y movimientos. Entonces, pues vamos a practicarlo, ¿te parece? Para poder hacerlo, vamos a hacer algunos pasos que son poquititos, ahorita lo vas a ver, y es de forma muy autónoma, sencilla, y no necesitas grandes conocimientos. En primera vamos a visitar una página que es la de Adobe Express en internet, y ahí vamos a seleccionar que queremos hacer un video. Una vez que ya le hayamos dicho con un tan solo ahí un botoncito darle clic, esta acción, pues bueno, vamos a poder elegir un personaje, y ese personaje, pues bueno, nosotros lo vamos a poder elegir y le vamos a poder hacer algunas modificaciones, porque a lo mejor queremos que tenga un fondo o queremos que tenga un tamaño especial. Una vez que ya lo modifiquemos a nuestras necesidades, lo vamos a personalizar. Ahora sí, le vamos a grabar la voz y ahí estará toda la magia, ¿no? Porque lo hará todo la inteligencia artificial. Y entonces ya una vez que nos guste cómo quedó y lo que le grabamos, pues nos va a permitir poderlo descargar fácilmente y que nosotros lo podamos utilizar en alguna tarea o en algún medio digital como son las redes sociales. Entonces, ¿te parece si vemos esta parte? Sí, pues bueno, vamos. Para ello me voy a mover, voy a ir con mi pantalla a internet. Yo ya me encuentro en la página dentro de internet que es Adobe Express y me recibe de esta manera. Eso es todo. Cabe mencionar que esta aplicación es gratuita, ¿sí? Entonces, desde que yo entro, no pasa nada, puedo seleccionar y de hecho es muy fácil de explorarla. Mira, acá me dice personajes y de hecho me aparecen aquí algunos personajes. Entonces, si yo le doy clic, estos empiezan a ponerse ahí en la vista previa. Imagínate poder hacer un cuento, ¿no? De una medusa. Ya se me ocurrió para aquí hacerlo. Podríamos hacerlo, pero no nada más hay criaturas. Mira, hay parte humana y entonces aquí fue donde yo encontré la que utilicé para mi animación al principio. Tú decides, es cuestión de la historia o lo que quieras contar o hacer con esta animación. Hay desde emojis, comida, imagínate un taquito, ¿no? Aquí en México un taquito, entonces podemos seleccionar y darle animación. Obviamente lo que yo te decía es que también puedo cambiar el fondo, entonces nos permite poner fondos desde estos que pueden ser un color en especial o elegir alguno de los que ya están aquí seleccionados. Obviamente ese no tiene mucho que ver porque es del mar, pero por aquí sé y vi uno que sí tiene que ver con un restaurante. Mira, podría yo utilizar este para mi taquito y ahí quedó. Y otra cosa que me gusta es que tú puedes mover los tamaños, la posición en donde quieras que esté y cambiarlo. Una vez que lo hiciste, pues bueno, es cuestión nada más de que grabemos nuestra voz y casi casi estaremos terminando nosotros para que todo lo demás lo haga la inteligencia artificial. Entonces, le voy a dar clic aquí donde dice mejorar voz para que le ponga una voz de acuerdo al taquito.
y vamos a grabarnos. Vamos a darle clic aquí donde dice grabar. A ver, me voy preparando yo para grabar. Hola, hola, bienvenidos a Escuela en Línea número 1. El día de hoy estamos probando la inteligencia artificial de Adobe Express. Ok, si yo ya terminé, ya grabé, le doy listo. Y ahí es donde comienza, de este lado de la pantalla, no sé si logras ver, que es donde comienza la inteligencia artificial a hacer su trabajo, a sincronizar precisamente mi voz con los movimientos de esta imagen, que era una de las cosas que yo te decía que hacía la inteligencia artificial. Obviamente lo hace muy rápido. Mira, de hecho, me dice sincronizando los labios. O sea, él puede hacer eso con ese personaje, le va a cambiar un poquito la voz. Y ahorita una de las cosas que me va a gustar es que me da un previo. Ahorita que termine me va a decir, mira, así quedó. Y entonces yo le voy a dar play. Si así me gusta cómo queda, pues bueno, ya procederé a descargarlo. Y si no, pues le doy atrás y puedo volver a grabarme o cambiar el personaje o el fondo si algo no me gustó. Y así de sencillo. Bueno, ya va terminando, me va generando un archivo en formato MP4 y bueno, esto me gusta porque yo le puedo aplicar filtros y cosas, todo lo que yo quiera después, ¿no? Obviamente ya registrándome en la aplicación de Adobe Express. Mira, vamos a ver cómo quedó nuestra animación y si nos gusta, pues ya le daremos clic en descargar. Hola, hola, bienvenidos a Escuela en Línea número 1. El día de hoy estamos probando la inteligencia artificial de Adobe Express. Ok, le cambió mi voz un poquito, me gusta porque suena como algo más de comida, entonces le voy a dar clic aquí donde dice descargar. Y bueno, en ese momento me dice que ya se descargó completamente y ya, listo, ya quedó mi animación. Obviamente, si yo quiero hacer más escenas y si quiero cambiar un fondo, poner textos, no sé, logotipos, etcétera, pues yo puedo entrar aquí a esta opción de Adobe Express, pero para eso sí necesito registrar un correo electrónico y ahí tendré todas las herramientas también gratuitas de las cuales puedo hacer uso para poder mejorar mi animación y se me estaba ocurriendo, ¿por qué no? Crear un cuento, ¿no? Pero bueno, voy a entrar para que tú lo veas porque yo ya dispongo de una cuenta, entonces yo te invito a que tú también la utilices y veas qué tan fácil es hacer una historieta o algo con esta herramienta, ¿verdad? Es muy rápida, ¿no? Yo no me tardé nada y mira, aquí está lo que yo te decía. Viene un apartado que me permite agregar más escenas, que podía yo crear aquí un cuento, y también me permite agregar elementos como música, multimedia, o también se me estaba ocurriendo por ahí utilizar otra voz, ¿no? Utilizar otra herramienta que haga algo con el audio y que le meta más cosas, porque también puedes meter fotografías y videos, otros audios, etcétera. Entonces está muy interesante porque podemos colocar los elementos que nosotros deseemos sin ningún problema. Igual lo descargamos y listo. Eso es todo. ¿Cómo ves? Yo espero que sí te haya gustado esta aplicación. Ya en tus clases, ya en esta parte de la tecnología, pues tenemos que aprender también a utilizarla de forma responsable. Hoy en día yo he visto mucho en algunos lugares que nos promocionan o nos invitan a utilizar herramientas, pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? También recuerda que hay páginas y hay aplicaciones que van robando nuestra información y bueno, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, esta herramienta está garantizada, es de uso gratuito y muy fácil de utilizar. El momento de que pasemos a repasar estos conceptos que hemos estado viendo acerca de la inteligencia artificial. Y aquí me gustaría interactuar contigo y para ello, pues bueno, te pongo un código QR que lo único que tienes que hacer es escanearlo con tu celular. Te va a dirigir a un reto, en ese vas a colocar el PIN 163987 y podrás participar en un reto que tenemos ahí acerca de la inteligencia artificial, que son los conceptos de los cuales te estuve hablando a modo de juego. Entonces tengo yo por aquí un juego, me voy a cambiar de pantalla, vamos a hacerlo de tamaño grande y vamos a comenzar. ¿Te parece? Pon mucha atención para que puedas medir los conocimientos que adquirimos el día de hoy. Ahí va a comenzar. Ok, esta ranita tiene que saltar a la respuesta correcta, ¿vale? Ve pensando. Campos que ha tenido gran impacto la inteligencia artificial. En la industria, atención a clientes, transporte. En todas las anteriores, medicina y entretenimiento. ¿Estás listo? La opción correcta es todas las anteriores. Dice por acá, ¿qué rama ha dado lugar la inteligencia artificial? Al aprendizaje profundo, automático, aprendizaje automático o profundo. ¿Estás listo?
¿Qué opción es la correcta? Inciso C. Tenemos, la inteligencia artificial se encarga de realizar actividades que requieren de inteligencia animal, humana o de robot. Piensa. ¿Listo? Inciso B. Y nos vamos a esta otra que dice premio para de la computación, que es equivalente al Nobel y es patrocinado por Google. Tenemos premio de ciencias, premio de Turing, el Gran Premio de Singapur. ¿Estás listo? Premio de Turing. Vamos a la siguiente. Dice, ¿qué herramienta permite animar a un personaje a partir del audio? Tenemos Adobe Express, Alexa o Siri. ¿Estás lista? ¿Listo? Adobe Express. Tenemos este otro. Es considerado uno de los padres de la inteligencia artificial y conocido por su trabajo en la computación y la teoría de la computabilidad. John McCarthy, Marvin Minsky o Alan Turing. ¿Listo? ¿Ya estás? Ok, inciso C, Alan Turing. Tenemos por acá, fue una máquina de rotores diseñada para cifrar y descifrar mensajes en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos Alexa, Enigma y ChatGPT. ¿Estás listo? Ok, la respuesta correcta es Enigma. Y nos vamos para acá. ¿Quién acuñó el término de inteligencia artificial? Tenemos las opciones de Marvin Minsky, Alan Turing y tenemos a McCarthy. ¿Estás listo? Piensa, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Listo? Ok, opción correcta es John McCarthy. Bueno, hemos cumplido este reto. Yo te invito a que participes, interactúes conmigo en ese código QR, pero para mí fue un gusto el día de hoy hablarte de qué es la inteligencia artificial. Recuerda que la inteligencia artificial es un campo de estudio que se ocupa de desarrollar sistemas y programas que puedan ser capaces de realizar actividades que requieran inteligencia humana. Y básicamente eso lo hace gracias a que puede procesar grandes cantidades de datos por medio de algoritmos y modelos matemáticos complejos. Las tareas que puede realizar el sistema de inteligencia artificial son el reconocimiento de voz, procesamiento de imágenes, traducción automática, diagnósticos médicos, conducción autónoma, entre otras más. Siri, Alexa, Netflix y ChatGPT son sistemas que usan la inteligencia artificial para ofrecer sus servicios o sus contenidos a los usuarios y cada uno de ellos utiliza técnicas y algoritmos de la inteligencia artificial para poder entender el lenguaje natural con el cual nosotros nos comunicamos y ellos analizan esos datos para darnos recomendaciones o generar textos. También vimos algo muy interesante acerca de los pioneros. Hay muchas personas que han intervenido en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero tres que tenemos que utilizar o mencionar son Alan Turing, que es considerado el padre de la inteligencia artificial y conocido por sus trabajos en la computación y en la teoría de la compatibilidad. John McCarthy, que acuñó el término de inteligencia artificial. Marvin Minsky, que es considerado el padre también porque crea un instituto de tecnología en Massachusetts, en Estados Unidos, y es el creador del lenguaje que se utiliza en la inteligencia artificial, que es LIPS. Las ramas que ha dado lugar la inteligencia artificial es el aprendizaje automático o aprendizaje profundo, que se basa en algoritmos que les permite precisamente a las máquinas aprender de los datos que obtienen y mejorar el rendimiento. Una herramienta que nosotros podemos utilizar y que la empleamos en esta sesión para poder hacer una animación con voz fue Adobe Express y utiliza inteligencia artificial. Pues bueno, espero que esta clase te haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión para que aprendamos cosas más acerca de la informática.